poeta tolimense, y me encuentro en Bogotá. Mis noches transcurren entre la poesía. Soy un apasionado en busca del amor para toda la vida sin encontrarlo. Hace más de 100 años jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Hace 100 años vivía en Bogotá. Mi historia de amor, o mejor de desamor, comienza en 1839, cuando Charles Goodyear descubrió accidentalmente un nuevo material, el caucho vulcanizado, que sirvió para hacer llantas a las bicicletas y autos. La demanda por este material fue tan grande e importante que las potencias europeas se adentraron en una búsqueda desenfrenada a lo largo del mundo, encontrando en la Amazonía colombiana el árbol de Siringa. El árbol que lloraba sangre blanca, aunque las vulcanizadoras se desarrollaron en Inglaterra y Estados Unidos, estas fueron las causantes de mi desgracia. La vida en la capital se pasa como soñando, sin tener un dineral, de todo se va gozando. Qué mujeres, qué bullicio, cuánta alegría quitar. Y el que no tiene oficio se dedica a enamorar, y el que no tiene oficio se dedica a enamorar. Por estar en Bogotá, el cielo yo despreciara, por toda la eternidad, mi vida Dios me dejara. Qué mujeres, qué bullición, cuánta alegría sin par. Y el que no tiene oficio se dedica a enamorar, y el que no tiene oficio se dedica a enamorar. Vivía en Bogotá y me dedicaba a escribir poesía. Una profesión que no da plata. Para ello me tocaba recurrir a otras actividades como la de falsificar moneda, siempre rodeado y codiciado por las mujeres, hasta que cierto día conocí a Alicia, una chica blanca de pelos rizados que me conquistó a primera vista. Alicia fue un amorío fácil, se me entregó sin vacilaciones, esperanzada en el amor que buscaba en mí. Ni siquiera pensó casarse conmigo. En aquellos días en que su familia había planeado su matrimonio con ayuda del cura, al verla desamparada y maltratada por su familia, le propuse huir al Casanare, a sabiendas que ella estaba enamorada de su primo Larguirucho y Paluchento, y que su familia quería hacerla casar con un terrateniente que ya había dado dinero por ella, pese a que no era virgen. Nos escapamos para el Casanare a caballo, pero a los 2 días estaba aburrido. Alicia lloraba todo el tiempo, se quejaba por todo, por el viaje, el calor, el frío, los caballos y hasta de mí. Llegué a pensar que era mejor que me capturaran librándome y devolviéndome la libertad del espíritu que nunca se pierden en la reclusión. Pasamos por Caquezá y nos alejamos una semana en un trapiche porque Alicia estaba enferma. Como buen poeta enamorado, le di riendas a coquetear con las mujeres del lugar, hasta que la patrona del trapiche empezó a investigar quiénes éramos y nos tocó huir. Al salir del trapiche, las desgracias se fueron aumentando. Además de los reclamos de Alicia por mi coqueteo a las mujeres del trapiche, el Pipa, un cuatrero que se hizo pasar por comisario, me robó el caballo. Llegamos a una casucha en Villavicencio donde don Rafo, un amigo de mi padre que nos brindó ayuda, nos sirvió de intermediario con el general Gámez y Roca para que no nos atraparan. Pero el muy desgraciado llegó borracho y me propuso que le entregara a Alicia y que continuara mi viaje solo. Le di con el tacón del zapato de Alicia y huimos con don Rafo para el Casanare, llevando de paso chucherías para la venta. Si el cielo es un paraíso, tendrá que tener un llano donde esté mi mamá Sara, en un corral ordeñando, y esté mi papá Manuel montado sobre un caballo. Si el cielo es un paraíso, tendrá
relincho de caballo tendrá palma, horizonte, sendero y caminos largos. Tendrá un parrando prendido, una maraca chicheando, una arpa vieja sonora, un cuatro serenateando, un patio lleno de luna, unas parejas bailando y el grito de un cantador en el aire tremoleando. Dios mío, el sol, el Gritó sol. Alicia al ver por primera vez la inmensidad de los llanos orientales. Para llegar a la Maporita, el sitio donde don Rafo nos pensaba esconder, cabalgamos durante 8 días. 8 días con una Alicia nacida en Bogotá. 8 días en medio de los pajonales que son desiertos. 8 días en los que nos protegíamos del tigre en los morichales. En este trayecto estuve a punto de ser devorado por un güiro. Y en estos 8 días descubrí que mi Alicia estaba embarazada. Las desgracias en la Maporita fueron aún peor. Llegamos a un territorio de la vaquería donde los vaqueros ya no querían trabajar, porque estaban a vísperas de ser ricos. El tal Narciso Barrera tenía a la gente enganchada para irse a trabajar en las caucherías. Llegamos a la casa de Fidel Franco, un ex militar que había huido también al Casanare con su mujer, la niña Griselda. Desde el día que llegamos no me gustó porque veía en ella la mala influencia para mi Alicia. En el primer día en la Maporita, unos hombres de Barrera llegaron a intimidar a don Rafo por la venta de sus chucherías. Lo amenazaron que no necesitaban de su comercio y quedaba advertido. Fue ahí cuando me les enfrenté con el cuchillo en medio de los gritos de Alicia y la niña Griselda. Desde ese día, la codicia, la traición, la lujuria, la ira y la avaricia se presentaron en mi vida de la manera más ruin. Barrera se veía a escondidas con la niña Griselda en el caño, mientras Franco no estaba, y se dio a la tarea de conquistar a Alicia. Desde el día que lo conocí con su traje blanco, sus botas largas y su sombrero de fieltro, lo detesté. Más aún, con su voz empalagosa diciéndome que me admiraba como poeta. Franco negoció 1000 toros con el viejo Zubieta, dueño del hato, un viejo regordete, terrateniente, tramposo y deshonesto. Fue así como Franco con don Rafo se fueron a buscar vaqueros a Tame porque en el hato ningún vaquero quería trabajar. Me quedé a cargo de Alicia y Griselda, pero al descubrir que Barrera estaba frecuentando a las mujeres en la noche, me emborraché y me atrincheré con la escopeta para darle su merecido. Pero el compinche de Barrera lo previno y se me escapó. Discutí con Alicia y Griselda y me fui para el hato en busca del desgraciado. Viví en el hato borracho, jugando cartas y hasta peleando con Barrera por un juego de dados. Clarita, una mujer joven, linda y amante del viejo Zubieta, me socorrió junto con el tuerto Mauco, cuando quedé herido al descubrir que Barrera estaba haciendo trampa en un juego de dados. En este hato pasó de todo. Barrera le había comprado 150 toros al viejo Zubieta, pero este no las podía transportar porque no contaba con vaqueros. Barrera sabía que era una trampa del viejo y había planeado con Clarita robar las morrocotas con que se las había pagado y hacerse también al ganado. Clarita me propuso ganarme la confianza del viejo Zubieta, liberando el ganado que tenía Barrera, y así lo hicimos. Una noche con un valletón asustamos el ganado y este hizo barajuste y se liberó por los pajonales. Al regresar Franco con los vaqueros, el viejo Zubieta se echó para atrás con el negocio y fue cuando descubrí que había sido una trampa, porque Barrera había descubierto que le vendió los toros sin vaqueros para que no los pudiera sacar, y el viejo el descubierto fingió que le vendía a Franco 1000 toros, pero si buscaba vaqueros. Con los vaqueros traídos desde Tame, Franco no permitió que Zubieta incumpliera, y así fue como los hombres de Franco y los hombres de Barrera nos dimos a la tarea de recoger los toros negociados. La vaquería fue brutal, pues un toro mató a Milán, uno de los hombres de Barrera, y al regresar al hato, luego de varios días, encontramos el infierno.
Barrera había partido con la gente para las caucherías. Entre ellas se había llevado a Alicia y Griselda. Al viejo Zubieta lo habían matado buscando su tesoro. Franco y yo estábamos acusados por la muerte de Milán. Con el Pipa, que lo habíamos atrapado en vaquería, con Sebastiana, la vieja cocinera de Griselda, y su hijo Correa, nos refugiamos en el Morichal varias noches, luego de que Franco le prendió fuego a su casa. ¿Era verdad que Alicia no estaba allí? En la hamaca de mi rival se tendería libidinosa, mientras yo, desesperado, desvelaba a gritos la inmensidad. Oh selva, esposa del silencio, madre de la soledad y de la neblina, ¿qué hado maligno me dejó prisionero en tu cárcel verde? Era el reclamo que le hacía a la selva cuando en compañía de Fidel Franco, el negro Correa y el Pipa huimos hacia el Bichada. Muchos dicen buscando a nuestras mujeres, pero es mentira, porque yo pensaba volverme para Bogotá cuando me enteré que nadie nos buscaba ni perseguía, y que todo había sido una trampa. Pero por solidaridad a Franco, que me contó que seguiría con su vida nómada porque temía ser juzgado por el Consejo de Guerra por ser desertor militar, decidí acompañarlo en su travesía. Viajamos por todo el río guiados por el Pipa y acompañados por el negro Correa. Dejamos a su mamá Sebastiana y al tuerto Mauco por si llegaba don Rafo. El Pipa nos llevó a la tribu indígena del Bohío, quienes nos acogieron con la condición de ordenarles a los Winchester no disparar y respetar a sus mujeres. Nos aprovisionamos con elementos mínimos para el viaje, pues habíamos enviado a unos indígenas a comprar algunos elementos, pero como ellos no saben hacer cuentas, por muchos que el Pipa les explicó los valores de las cosas, fueron estafados. Seguimos la travesía de los ríos en medio de las peleas entre el Pipa y el negro Correa, porque a Correa le habíamos asignado la función de vigilar al Pipa. Llegamos a la tribu nómada de Guaibos, tribu que nos acogió durante un par de días. Fuimos despedidos con una gran fiesta al ritmo de tambores, bailes y chicha fermentada, porque el cacique creía que yo tenía poderes sobrenaturales. Continuamos remando en medio de la inclemencia de la selva y de los ríos, de los zancudos. Llegamos a las márgenes del río Bichada, guiados por dos indígenas bohíos, Pajarito de Monte y Cerrito de la Sabana, que el cacique los había enviado a acompañarnos, sin saber nada de los caucheros ni de las grandes empresas de las que hablaba Barrera. Fue en este lugar donde nos encontramos con Eli Mesa, quien había estado bajo el mando de Fidel Franco cuando todavía era parte del ejército. Eli se le había escapado a Barrera y a sus capataces, y fue quien nos contó que la noche antes de partir para las caucherías, Barrera les hizo una gran fiesta. Emborrachó a casi todo el mundo y a la madrugada los hizo embarcar en medio de los gritos de júbilo. Les hizo entregar todas las armas con el pretexto de evitar peleas de borrachos, pero que en el camino Barrera los fue entregando a los capataces de las caucherías, quienes los encadenaron y empezó la peor esclavitud antes vista. Eli nos contó que logró escapar porque uno de los capataces tiró a los caimanes uno de los niños que lloraban mucho, y su madre en desesperación también se tiró, por lo que en medio del caos él aprovechó para escaparse junto con dos indios maipureños.
Eli también nos contó que Barrera llevaba a Alicia y a Griselda y Clarita porque eran su mejor botín. En ese momento quise que Alicia pagara por todo lo que me había hecho, pero luego Eli nos convenció de rescatar a la gente y de vengarnos de Barrera. Fue así que continuamos el viaje hacia Vaupés. En medio de la travesía me enfermé de fiebre. Deliberaba y llegué a pensar en matar a mis amigos y luego matarme para liberarme de la prisión de la selva. El Pipa intentó huir con los maipureños, por lo que lo azotamos, pues quien conocía el territorio era él. En los caudales perdimos la canoa y se ahogaron los maipureños, y al día siguiente el Pipa se fugó con los indios guaivos y la otra canoa. Quedamos solos y desamparados, sin canoa, sin víveres, sin nada. Solo nuestros perros Dolar y Marte no nos habían traicionado aún. En medio de esta desgracia y ya en el Guaviare nos encontramos con el brújulo Clemente Silva, un anciano enfermo que tenía sus piernas llenas de llagas y gusanos. Lo curamos y nos contó que llevaba 16 años esclavizado. Había llegado de Pasto en busca de su hijo Lucianito, que se le había escapado de 12 años. Había huido con los caucheros, luego de haberlo estado buscando por 8 años, durante los cuales él mismo fue cauchero y esclavo, pero lo encuentra ya enterrado. Don Clemente es quien nos narra todo el sistema económico cauchero, el abandono estatal, el endeude, la imposibilidad de salir de las barracas y la maldición del caucho. Con el apoyo de don Clemente Silva decidimos llegar hasta las barracadas de la turca Zoraida y así continuamos el viaje. Don Clemente nos contó lo que encontró al llegar a la chorrera. Recuerdo que la noche de mi llegada celebraban el carnaval. Frente a los barandales del corredor discurría borracha una muchedumbre cosmopolita. Indios de varias tribus, blancos de Colombia, Venezuela, Perú y Brasil, negros de las Antillas, vociferaban pidiendo alcohol, pidiendo mujeres y chucherías. Entonces, desde el fondo de una trastienda, aventabales, triquitraques, botones, potes de atún, cajas de galletas, tabaco de mascar, alpargatas, franelas, cigarros finos. Los hombres que no podían recoger nada, empujaban por diversión a sus compañeros sobre cada objeto que les caía. Y encima de él se arracimaba un tumulto humano, entre risotadas y pataleos. Del otro lado, junto a las lámparas humeantes, había grupos de gente absorta, escuchando a los cantadores que entonaban aires nostálgicos de sus tierras. El bambuco, el joropo, la cumbia. De repente, un capataz velludo y vilicioso se encaramó sobre una tarima y disparó al viento su Winchester. Se hizo el silencio. Todas las caras se volvieron al orador. «Caucheros», exclamó este, «ya conocéis la munificencia del nuevo dueño. El señor Arana ha formado una compañía que es propietaria de los cauchales de la chorrera y de los del encanto. Hay que trabajar, hay que ser sumisos, hay que obedecer. Ya nada queda en la pupería para regalaros. Los que no hayan sido
o podido recoger ropa, tengan paciencia. Los que están pidiendo mujeres, sepan que en las próximas lanchas vendrán 40. Oídlo bien, 40, para repartirlas de tiempo en tiempo a los trabajadores que se distingan. Además saldrá pronto una expedición a someter las tribus andoques y llevar encargo de recoger guarichas donde las haya. Ahora, prestadme toda vuestra atención. Cualquier indio que tenga mujer o hija debe presentarla en este establecimiento para saber qué se hace con ella. Inmediatamente otros capataces tradujeron este discurso a la lengua de cada tribu, y la fiesta siguió como antes, coreada por aplausos y exclamaciones. Luego de varios días deambulando en la selva con don Clemente Silva, planeamos llegar hasta las barracas para rescatar los huesos de Lucianito, que habían sido decomisados por el Cayeno, encontrar a Alicia y Griselda y vengarnos de Narciso Barrera. De esta manera me hice pasar por empresario. Engañamos a la Madonna Zoraida Ayram, una turca que se la pasaba en los ríos negociando corotos con los caucheros y tenía en Manaos una pulverita. Me di a la tarea de seducirla para poder sacar información. Durante el tiempo con la Madonna escribí toda esta historia. No pudimos recuperar los huesos de Lucianito porque los habían arrojado al río. Convencí a don Clemente de partir con el negro Correa en busca de ayuda. Envié un informe detallado de todo lo que estaba sucediendo en las caucherías. A la Madonna la encontré un día que tenía puestos los aretes de Griselda. Dolar y Marte, nuestros perros, nos la ayudaron a encontrar. Ese fue el día más triste de mi vida, porque Griselda me contó todo lo que había sucedido mientras yo estaba en el hato borracho. Alicia nunca me había sido infiel. Griselda me contó que Alicia estaba en Yaguanarí y que todavía no había sido vendida porque estaba embarazada. Con engaños a la Madonna logramos huir, no sin antes de enfrentarnos en el pleno río con el Cayeno, a quien le dimos muerte. Luego varios días por el río llegamos a Yaguarí. Encontramos a Alicia, pero mi furia era tan grande que de una busqué a Barrera, que estaba de baño. Luego de una fuerte lucha a la orilla del río lo sumergí en el agua. Los caribes lo devoraron aún estando vivo. Corrí donde Alicia y alzándola en mis brazos se lo mostré. Alicia dio a luz a mi hijo prematuro. Que preparen la parihuela donde vaya acostada la joven madre. La llevarán en Peso Franco y Eli. La niña Griselda portará la escasa ración. Yo marcharé adelante con mi primogénito bajo la ruana y Martel y Dólar atrás. Hace 5 meses búscalos en vano Clemente Silva, ni rastro de ellos, los devoró la selva.